Hola amigos, buenas tardes a todos. Dios los bendiga. En el día de hoy les quiero hablar sobre un libro muy interesante, pues es conocido como Mario Vargas Llosa, Conversación en Princeton, en la Universidad cerca de Nueva York, con Rubén Gallo. Una obra muy interesante que narra la vida, obra del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Bueno, esta es una obra muy interesante. Vamos a analizar, en realidad la obra tiene son 8 capítulos. Vamos a analizar los 3 más importantes por cuestión de tiempo. En el primer capítulo, que son las teorías de las novelas. El otro capítulo es el sexto, que narra el pez en el agua. Eh, una conversación que tiene Rubén Gallo con Mario Vargas Llosa sobre la obra El pez en el agua. Y por último, vamos a analizar el terrorismo en la actualidad, en el siglo XXI. Es una obra muy interesante que es un ensayo pues, que realiza Mario Vargas Llosa, que tiene con Rubén Gallo y otros colegas del humor, la sátira y el periodismo como tal. Bueno, empecemos. Como bien lo mencionaba, las teorías de las novelas son bastante interesantes en el campo de la literatura, porque en las novelas, pues anteriormente era un género literario que no se estaba tan pulido, no estaba tan pulido como lo está hoy en día. Recordemos que anteriormente las novelas eran de las clases más populares. Los juglares en la Edad Media eran los que a través de sus historias y la tradición oral, y a través también de los libros que escribían en esa edad antigua, los libros como tal eran vistos como géneros bastante populares, las novelas como tal. Pero la cuestión fue cambiando con el Renacimiento, con el siglo de oro español y con un poco de obras que nos dieron eh, el pensamiento, eh, el pensamiento humano que que se proyectó hacia una sociedad científica. ¿Por qué se proyectó hacia una sociedad científica? Se logró gracias a la aparición de los libros como tal, porque anteriormente no existía los libros como tal, era un género bastante, el género literario no era tan impresionante como hoy en día y asombroso, sino que lo que se hacía era la comedia y el teatro. La comedia y el teatro era un género literario que daba su mayor expresión en las clases más pudientes de Europa. Para nadie es un secreto que William Shakespeare, con sus distintas obras como El Mercader de Venecia, como Romeo y Julieta, como Julio César, son obras que al principio fueron eh, drama, tragedia, y que al principio pues no eran obras literarias como tal. Es por esto que con la aparición del Quijote de la Mancha, es un libro que según Mario Vargas Llosa, al principio era una comedia, pero que a lo largo de la historia se volvió el segundo libro más leído después de la Biblia. Porque hoy en día el Quijote de la Mancha de Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, es un libro como tal que deja muchas enseñanzas y paradojas de lo que está sucediendo hoy en día y lo que en su momento se descubrió que con la literatura se hace una denuncia social. Entonces es por esto que Mario Vargas Llosa dice que las novelas como tal son un género que fueron mutuando a lo largo de la historia. Él dice mucho que Gustavo Flaubert lo influenció mucho
porque él es el creador de la novela moderna. También Víctor Hugo con la novela Los Miserables, y que hay unos sucesos que siempre acontecen a lo largo de la historia, que muchos libros que quedan del pasado no son leídos hoy en día porque suelen ser muy aburridos. En cambio que con la generación del boom latinoamericano, escritor como Carlos Fuentes, el propio Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, sus libros son entretenidos en cualquier momento, y en cualquier momento, valga la redundancia, se puede leer. Entonces, esa es una cuestión que es una enseñanza que nos deja Mario Vargas Llosa hacia nosotros, pues los lectores, que siempre buscamos innovar en esto. Ahora, El pez en el agua. El pez en el agua es una novela muy importante, donde Rubén Gallo aquí, junto con Mario Vargas Llosa, tienen una iniciativa a preguntar por qué motivó a Llosa a escribir un libro después de la pérdida de la presidencia con Alberto Fujimori en el año 1993, después de las elecciones presidenciales, perdón, de 1990. Elecciones que Vargas Llosa perdió con el ingeniero Alberto Fujimori. Él dice que en algún momento en su vida él sí iba a inclinar a la política. Y fue ahí que cuando él se inició con la política, hubo una campaña desleal por parte de Alberto Fujimori y Alan García, el expresidente. Primero porque a través de su oficio como escritor, lo criticaban como aquella persona que no era bien vista en la sociedad por escribir ciertas historias que, según el parecer de ellos, y para mostrar un descontento hacia lo que escribía él, era un acto inmoral en la sociedad. Entonces, por ejemplo, en ese momento, en 1990, cuando estaba unido o estaba aliado Fujimori con Alan García, los cuadernos de don Rigoberto le hicieron una crítica. Lo mismo sucedió con la tía Julia, el escritor, y citaban en una audiencia, me refiero que en un canal de televisión, y entrevistaban, le daban opiniones a unos sociólogos, psicólogos, sobre la calidad de escritor que hacía referencia a Mario Vargas Llosa, y que era un psicópata sexual por la calidad de obra que daba a la sociedad, por su carácter erótico. Entonces él dice que eso para él fue un descontento, porque fue una campaña sucia en esos 4 años que él inició la campaña presidencial. Porque él inició la campaña presidencial en el 86 hasta 1990, cuando perdió las elecciones. Dice él que las ideas libertarias que se dieron en el gobierno de Fujimori fueron copiadas de su plan de gobierno. Porque recordemos que las ideas liberales que se inició en el gobierno de Fujimori, tituladas como el Chodo económico, como bajarle los impuestos a la gasolina, a la leche, eso pues generó que el Perú se reivindicara a través de la economía liberal, que influenció en mucho tiempo a Vargas Llosa, porque según él, el liberalismo era el liberalismo, no las teorías liberales que se malinterpretan con el progresismo. Según él, el liberalismo era la opción más indicada para que el Perú se reivindicara. Y así se logró, ya que Fujimori copió las ideas de Mario Vargas Llosa. Ahora vamos a analizar un capítulo muy importante, el capítulo número 7, el último, que es el 8, el terrorismo que aconteció, que está aconteciendo en estos momentos a nivel mundial.
Y es lo que sucedió en enero de 2015 con Charlie Hebdo, un caricaturista judío que a través del humor negro y con su derecho de libertad de expresión se burlaba de los musulmanes, se burlaba de la religión de los musulmanes porque hacía muchos comentarios, eh, por decirlo así, de una exclusión cultural a, a, a lo que tiene que ver con el profeta Mahoma. Entonces, esa burla satírica que, que se dio en ese momento generó que se burlara, que los islamistas asesinaran a Charlie Hebdo. Él dice que en esos días, en ese día que aconteció esa masacre contra la libertad de expresión y opinión, él estaba en Madrid. Sabemos que él vivía en Madrid y que en esos días, pues, él estaba muy preocupado por lo que estaba sucediendo con, con las cosas, pues, que se desmantelaron porque lastimosamente no existía libertad de expresión en, en, en estos momentos en el mundo. Ahora, él condena lo que está sucediendo actualmente con Siria. Recordemos que el régimen de Bashar al-Assad es un régimen que se fortaleció por la actitud poco operante que tuvo Rusia, es decir, a través del gobierno de Vladimir Putin, que tenía intereses eh, en, 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 en Siria, porque recordemos que Siria es socio comercial de Rusia y que países como Estados Unidos y Francia tuvieron una actitud poco operante con los activistas defensores de la democracia en Siria, porque estos pedían que se celebraran